solicitud del Ministerio de Educación, estamos preparando esta presentación para explicar un poco qué es lo que se requeriría cambiar en la currícula universitaria, porque lo hemos enfocado a ese subsector, para poder, digamos, desempeñarse ya saliendo profesionales en la Autoridad de Electricidad, ¿no? En ese sentido, esta es una contribución a la actualización curricular 2023 del Sistema Educativo Plurinacional de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear, ¿no? Bien, la temática que nos toca en este caso es respecto a la regulación y de precios y actividades del sector de electricidad. Esa es la temática que vamos a tocar. Muy bien. Como introducción, los puntos esenciales que vamos a tocar en este taller son temas relacionados a la regulación de los servicios básicos, los modelos de regulación, la ley 1604 de electricidad, que es la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear, y a quién va dirigido. En este caso está dirigido al subsector de educación superior, ¿no? Lo hemos dirigido a este sector porque evidentemente, analizado, digamos, las cuestiones del sector eléctrico, muchas de ellas ya se tocan de manera básica en lo que es la educación del nivel básico y del nivel secundario. Por lo tanto, tomando en cuenta, digamos, la clase de institución que es la Autoridad de Electricidad, vemos por conveniente que es necesario introducir algunas materias, algunos temas en la currícula de educación superior, ¿no? Bien, ¿qué es la regulación? Vamos a empezar con el primer punto, que es la regulación de los servicios básicos. La regulación de los servicios básicos nace porque justamente el Estado es el que se ocupa de proveer en todos los gobiernos, de proveer estos servicios básicos a la población, ¿no? En primer lugar, lo que hay que entender es qué es un mercado. Un mercado, como tal, es un lugar teórico en el cual se encuentra la oferta y la demanda, ¿no? Es decir, si ustedes pueden mirar el mercado como un lugar donde se intercambian servicios o, digamos, bienes, ¿no? Como tal. Y en ese sentido, la electricidad también es un bien. No es un bien como el resto de los bienes, como un pan, por ejemplo, como, no sé, una silla o cualquier otro bien que uno puede adquirir, porque la diferencia del mercado de electricidad es que la electricidad se consume en el mismo momento en que se genera. Entonces hay ciertas características del mercado de electricidad que difieren un tanto del resto de los mercados de consumo, ¿no? En ese sentido, el mercado es un lugar donde se ve una oferta y una demanda. No está aquí pero en cualquier mercado existe siempre una curva de oferta, de demanda y de oferta, ¿no? Lo que trata de hacer la regulación es de introducir restricciones ficticias, porque evidentemente no hay una competencia en el mercado de electricidad, para que el precio pueda comportarse como si fuera un mercado de competencia perfecta. Es decir, en un mercado cualquiera, por ejemplo, no sé, de fábrica de autos, digamos, entonces hay competencia. Todos los fabricantes de autos tratan de ofrecer un buen producto a un costo razonable. Y por lo tanto, como ellos compiten, el precio lo regula el propio mercado. Es decir, si yo fabrico autos, tendré que
que tomar en cuenta cuáles son las características de las movilidades de mi competencia, cuáles son los precios para que yo pueda ofrecer situaciones similares a un precio similar o menor para que yo pueda ganar en esa competencia. Pero resulta que no todos los mercados son de competencia. Existen algunos mercados que son monopolios, ¿no? En los cuales el producto que se ofrece o el servicio que se ofrece es suministrado por una sola empresa. Por lo tanto, ese monopolista es el que va a poner las reglas de mercado. Él va a decidir cuánto ofrecer y a qué precio ofrecer, ¿no? El requerimiento de la demanda va a hacer que ese monopolista pueda determinar el precio, la cantidad, lo que él quiera. Y ahí es donde entra el Estado para regular ese monopolio, ¿no? Dentro de todos los monopolios hay uno que es el de monopolio natural, se llama. Y este monopolio natural se da en mercados como el de la electricidad, donde es más conveniente que una sola empresa suministre electricidad a un área que existan varias empresas compitiendo. O sea, en este monopolio natural, la electricidad, de la electricidad en este caso, más conviene que exista una sola empresa distribuidora que varias que vayan compitiendo. ¿Por qué? Por las economías de mercado. Es decir, para una sola empresa es más fácil suministrarse por la economía de escala de los materiales que necesita para suministrar el servicio que dos empresas compitiendo en el mismo lugar, ¿no? Entonces, estos mercados naturales se presentan cuando existe una ausencia de competencia, ¿no? Y para que el monopolista no defina en su totalidad todo lo que existe, entra el Estado a regular este mercado. Bueno, ya habíamos hablado de competencia, vamos a hablar de un punto que es la competencia perfecta, que significa que en un mercado cualquiera, ninguno de los agentes, es decir, ni tanto los ofertantes como los demandantes pueden influir, ¿no? Ese es un mercado de competencia perfecta, es decir, el mercado es el que se autorregula, es el que define los precios. Ahora, para entender un poco mejor, por ejemplo, esto de la regulación de la electricidad, podríamos entender como el mercado de los panes, por ejemplo, ¿no? Donde el precio del pan no lo define el que fabrica el pan, sino lo define ya sea el Estado, lo define un municipio, y sabemos que en cualquier lugar va a costar lo mismo. En el mercado de la electricidad es lo mismo, ¿no? En el mercado regular. El que define los precios en base a ciertas características, a ciertos costos que declara la empresa distribuidora, es el Estado a través de nosotros, a través de la autoridad de electricidad, ¿no? Muy bien. En ese sentido, para poder establecer estos precios, para poder saber cómo es que se va a remunerar a la empresa que presta el servicio, hay varios modelos de regulación. Aquí, ¿no? Hay varios modelos de regulación en los cuales tienen ciertas características y se adaptan mejor a cierto tipo de mercados, ¿no? En ese sentido, la regulación de los mercados lo que trata de encontrar es un equilibrio, tanto para el usuario final como para la empresa prestadora de servicios. Es decir, no puede existir una regulación solamente para bajar el precio al demandante, sino que debe mantener una coherencia para que la empresa prestadora de servicios pueda seguir prestando el servicio y ampliando su cobertura, ¿no es cierto? En ese sentido, existen varios modelos de regulación que en este punto lo vamos a simplemente nombrar. Más adelante vamos a verlo un poquito en detalle cómo funciona, ¿no? El primer modelo de mercado, de regulación, es por la tasa de retorno. Hay otro modelo que es el de precios máximos
otro que es de competencia por comparación, por empresa modelo eficiente, y otro por ingresos máximos, ¿no? El modelo de regulación que utiliza nuestro Estado y el que utilizamos en la Autoridad de Electricidad es el de tasa de retorno, es un híbrido entre lo que es la tasa de retorno y de precios máximos. Bien. Ahora, hablemos un poco sobre la Ley de Electricidad. La Ley de Electricidad ha sido promulgada el 19 de diciembre de 1994. El momento histórico en el que ha sido promulgada la Ley de Electricidad evidentemente obedecía a otro modelo de Estado, que no es el que tenemos actualmente. Esta ley nace como consecuencia del decreto nacional de privatización y el que siempre lo hablan del neoliberal, de capitalización y todo eso, ¿no es cierto? Sin embargo, este modelo de mercado, a la fecha lo estamos todavía utilizando porque no se ha actualizado la ley y no se ha sacado una nueva ley. Obedece todavía a la forma como se regula la electricidad también en nuestros países vecinos y en el resto del mundo, porque tienen todos estos países un modelo similar, ¿no? Adoptan así. El artículo 1 de la Ley de Electricidad dice, la presente ley norma las actividades de la industria eléctrica y establece los principios para la fijación de precios y tarifas de electricidad en todo el territorio nacional. Es decir, que el objeto de la ley es justamente establecer los precios a los cuales los precios y las tarifas a los cuales se debe comercializar la electricidad en el territorio nacional. ¿A qué se refiere precios? Cuando hablamos de precios, estamos hablando a los precios de generación, ¿no? Y de transmisión. Y las tarifas son lo que pagamos todos nosotros, que son los precios de distribución. Están sometidas a esta ley de electricidad todas las empresas, cualesquiera sea su forma de constitución, que se dedican a una de las actividades de la industria eléctrica. ¿Y cuáles son esas actividades de la industria eléctrica? La generación, la transmisión, la distribución, la comercialización internacional, es decir, la exportación e importación de electricidad, ¿no? Actualmente hemos adaptado una actividad adicional que está en el marco de lo que ya establece la ley, que es la comercialización de electricidad en electrolineras, tomando en cuenta que ya a la fecha existen en nuestro territorio vehículos eléctricos que están circulando y que necesariamente necesitan puntos de recarga, ¿no? Bien. Lo siguiente que hay que ver como una introducción rápida es lo que es la Autoridad de Electricidad. Bien, el artículo 12 de la ley establece que la Superintendencia de Electricidad es el organismo con jurisdicción nacional que cumple la función de regulación de las actividades de la industria eléctrica. Esa es lo que era en su momento la Superintendencia de Electricidad. Sin embargo, mediante Decreto Supremo 29894 del 7 de febrero de 2009, el Gobierno Nacional decide extinguir las superintendencias, es decir, todo lo que funcionaba en el ámbito del sistema de regulación sectorial, se extingue. Las superintendencias y también la superintendencia general se extinguen, ¿no? Y es así que ese decreto establece que se extinguen esas superintendencias y que se van a crear nuevas entidades bajo una norma expresa. Y el 9 de abril de 2009, el Decreto Supremo número 079 crea, entre otras autoridades, a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, en su momento AE, ¿no? Este decreto, esta institución, mediante Decreto Supremo 3892 de 1 de mayo de 2019,
es modificado y a la Autoridad de Electricidad se le otorgan nuevas competencias también para regular el sector de tecnología nuclear, ¿no? En ese sentido que a la fecha nosotros hemos pasado a denominarnos Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear, AETN. Esta entidad tiene varias competencias, ¿no?, y atribuciones. Entre ellas, voy a dictarles las que establece el Decreto Supremo 079, es la de otorgar, modificar y renovar títulos habilitantes y disponer la caducidad o revocatoria de los mismos. Es decir, ninguna empresa eléctrica que realice alguna actividad en el mercado eléctrico boliviano puede hacerla si no tiene un derecho otorgado por la Autoridad de Electricidad. Es decir, si bien la autoridad, que la Ley de Electricidad norma las actividades y están regidas a ella cualquiera que realice alguna actividad, para poder hacerla dentro del marco regulatorio, tiene que obtener un derecho otorgado por la Autoridad de Electricidad. Regular, controlar, supervisar, fiscalizar y vigilar la prestación de los servicios y actividades por parte de las entidades operadoras, implementar los aspectos relativos a la regulación. Nosotros, cuando vemos que hay alguna falencia, implementamos, sacamos resoluciones de la autoridad que implementan ciertos aspectos que nos permiten regular y fiscalizar algunas actividades, ¿no? Intervenir empresas, es decir, nuestro rol ante la evidencia, digamos, de alguna deficiencia en la prestación del servicio y ante el riesgo inminente que pueda existir para la prestación del servicio en algún lugar, podemos intervenir las empresas eléctricas. Promover eficiencia, imponer servidumbres, requerir la intervención de la fuerza pública y otras que el decreto nos da, ¿no?, que también estaban establecidas en la Ley de Electricidad en el artículo 12. Bueno, como ya hemos dicho, hemos dirigido esta presentación al subsistema de educación superior debido a que consideramos que, siendo la Autoridad de Electricidad una entidad muy especializada, es necesario, digamos, modificar algunas partes del sistema universitario para que los egresados de las universidades puedan tener algunos conocimientos básicos que puedan implementarse en el sector de regulación de electricidad, ¿no? Muy bien. En ese sentido, conociendo, digamos, lo que tendría que saber digamos, un egresado de una universidad, hemos desarrollado dentro de lo que es el saber, que así está dividido ahora, ¿no es cierto?, el ser, el saber, el hacer y el decidir. Entonces, dentro de lo que tendría que saber, nosotros hemos estado mirando qué necesitaría, digamos, una persona para poder desarrollarse en la Autoridad de Electricidad, y es que tendría que tener algunos conocimientos sólidos, en este caso, que ya se los imparte en las universidades, principalmente en las carreras de ingeniería eléctrica o electromecánica, sobre sistemas eléctricos de potencia. ¿Qué es un sistema eléctrico de potencia? Es un sistema que parte desde lo que es la generación, ya sea hidráulica, térmica, o también, digamos, con energías renovables o con otra fuente de energía. Y esa energía que se genera a partir de fuentes, ya sea fósiles o renovables, se transmite. Es un sistema de generación, transmisión, se transmite hasta las subestaciones o los centros de consumo, ¿no?, donde las empresas distribuidoras retiran la energía que se ha transportado en alta tensión. Estamos hablando de alta tensión cuando las tensiones son mayores a 69.000 voltios, y las bajan hasta tensiones manejables que se pueden utilizar en los transformadores que vemos en las calles, que son de 24.000 voltios, 35.000 voltios, a tensiones que las tenemos en nuestros enchufes como son 220 o 110.
A la fecha, 220 es la generalidad, y antes y ahora, digamos, La Paz es la única ciudad que mantiene 110 en cierto sector, porque ya se ha cambiado casi todo a 220, ¿no? Y eso llega al consumidor final, a través de redes de distribución. Entonces, un sistema eléctrico de potencia prácticamente es este conjunto de elementos, ¿no? Generación, transporte y distribución. Eso es lo que debe saber un estudiante o un egresado. Ahora, ¿por qué tiene que saber esto? Porque el servicio de electricidad se tiene que prestar con cierta calidad y por lo tanto cualquier evento que suceda en este sistema, él tiene que saber cómo resolverlo. Tiene que saber qué pasa cuando existe cortocircuitos, cómo debe proteger, qué sucede con todo, y eso es en todo nivel, tanto en alta como en media, como en baja tensión, ¿no? Por eso es necesario que tenga sólidos conocimientos, porque todo lo que sucede en el sector de electricidad está basado en esto, en los sistemas eléctricos de potencia. Bien, dentro del saber también tiene que conocer lo que es la calidad del servicio eléctrico. La calidad del servicio eléctrico, ¿por qué tiene que saber esto? Porque como es una prestación del servicio, y el servicio se lo presta desde la distribuidora al usuario final a través de un contrato, o sea, todos ustedes seguramente cuando han ido a De La Paz han suscrito un contrato en el cual se establecen las condiciones mínimas de la prestación del servicio. Entonces, la empresa distribuidora está obligada a mantener cierta calidad del servicio. Está obligada a mantener la electricidad que suministra dentro de ciertos parámetros de frecuencia y voltaje. Es decir, no puede llegar a su domicilio un voltaje que sea mayor, más grande que 220, porque podría quemar, digamos, ¿no?, los aparatos que ustedes tienen. Tampoco puede llegar con un voltaje inferior, porque de igual forma los aparatos sufren tanto por una subida de voltaje como por una bajada de voltaje. Entonces, por eso es necesario que las personas que trabajan en la autoridad conozcan de esto. Si bien la autoridad como institución tiene dos direcciones que específicamente miran esto, pero el resto de las direcciones que tenemos en la autoridad tienen que tener conocimiento de esto, porque también está relacionado su trabajo con la calidad del servicio. Ahora, como habíamos hablado, tiene que saber los modelos de mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque nuevamente les señalo que como nosotros regulamos el sector eléctrico, tenemos que tener un equilibrio entre lo que es el precio de la tarifa que va a pagar el usuario final con lo que se le va a remunerar a la empresa. La empresa, por todas las inversiones que realiza, los costos que tiene en la prestación del servicio, nos declaran esos costos y obviamente la tarifa tiene que cubrirle los costos, tanto directos como indirectos, y además tiene que darle una cierta ganancia, ¿no? Por eso es que nuestra regulación utiliza como híbrido lo que es la tasa de retorno y por precios máximos, o price cap, que se llama en regulación, ¿no? Ahora, un poco para determinar qué es lo que es cada uno de estos modelos, cómo se utilizan, digamos, en los mercados eléctricos, porque otros países utilizan otros, ¿no?, otros modelos de regulación. El modelo de regulación por tasa de retorno es un modelo que busca fijar una tarifa de manera que esta tarifa cubra todos los costos directos e indirectos de la firma monopólica, ¿no? Entonces, lo que hace la firma, lo que hace la empresa es declarar todos sus costos y en base a ellos se determina cuál debería ser la tarifa que va a pagar cada una de las categorías. La regulación por competencia, por comparación, es un método que compara, ¿no?, dos empresas. Entonces las compara
eh, para ver, ¿cómo decir? Si una empresa hace algo con ciertos costos, esta otra debería hacerlo con costos similares, ¿no es cierto? Es decir, de ambas empresas se compara cuál va a ser, digamos, el mejor modelo para poder usar. La regulación por empresa modelo eficiente es una, digamos, una variación de esta, pero la comparación ya no es con otra empresa, ya no es un benchmarking más o menos, ¿no? Sino que se le regula a la misma empresa, pero se le determina costos eficientes, es decir, siendo la misma empresa con esos costos con los que tiene, se determina cuáles deberían ser realmente sus costos. En la autoridad utilizamos este modelo de regulación para lo que es la transmisión, porque en la transmisión nosotros determinamos el STEA, que se llama el Sistema de Transmisión Económicamente Adaptado. Ese sistema es un modelo de línea de transmisión ideal que está optimizada, es decir, que la línea real que va a instalar la empresa debería parecerse en costos al STEA, ¿no? Al Sistema de Transmisión Económicamente Adaptado. Es una variación que tenemos de este modelo. Y por otro es la regulación por ingresos máximos, ¿no? Que es, este modelo regula el monto máximo de ingresos que puede tener una empresa prestadora de servicios. Bien, otra cosa que debe conocer la persona que va a ir a trabajar en la autoridad es sobre las energías alternativas y renovables, ¿no? A la fecha, todos sabemos que todo lo que son los combustibles fósiles derivados del petróleo, en un momento dado, estos recursos van a terminarse, ya no van a existir. Entonces, a la fecha se están buscando nuevas metodologías, nuevas tecnologías para poder generar energía a través de fuentes renovables, que además son amigables con el medio ambiente, ¿no? Las energías renovables que más conocemos y que seguramente hemos escuchado hablar son la energía solar, ya sea tanto fotovoltaica como termosolar, la biomasa, que también lo utilizamos en el país, la eólica, que viene del viento, y que también nosotros en el país tenemos la energía geotérmica, ¿no? La energía solar fotovoltaica aprovecha la luz del sol, no el calor, la luz. Entonces, a través de células fotovoltaicas se genera energía que puede ser, digamos, transmitida a una línea para que se pueda utilizar, ¿no? En el país tenemos varias plantas solares, como la de Oruro, como la de Uyuni, como la de Cobija, y hay otras que vienen, digamos, que también van a implementarse, y con ello, digamos, vamos a poder nosotros reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. También utilizamos la biomasa. En general, todo lo que son las empresas azucareras, sucroalcoholeras, o sea, que producen azúcar y alcohol, utilizan la biomasa como combustible, ¿no? Porque como tanto el azúcar como el alcohol se genera a través de la caña de azúcar, todo lo que es el bagazo de la caña, es decir, su cáscara, una vez seca, se utiliza para poder quemarla y poder generar vapor de agua. Ese vapor de agua, a través de una turbina de vapor, genera energía eléctrica, ¿no? Entonces, la biomasa también es algo que utilizamos en el país. La energía eólica también la tenemos, ya digamos a nivel de generación, tenemos Colpana, en breve va a entrar la Ventolera en Tarija y tenemos otra en Santa Cruz, que no me acuerdo ahorita el nombre. Pero estas centrales eólicas aportan ya una buena cantidad de energía
si bien no en las cantidades que quisiéramos, pero una cantidad de energía que reduce nuestra dependencia de los combustibles fósiles y mejora el medio ambiente, ¿no? Como les digo, también tenemos energía geotérmica. También está previsto que en breve entre una planta piloto cerca del Salar. La energía geotérmica, ¿cómo se llama esta? Luz de mañana se llama, pero es en el Salar de Uyuni está, ¿no? Y esta energía aprovecha el calor de la Tierra. Nuestro planeta, mientras más profundo estamos, genera calor. Por eso es que nosotros somos beneficiados, por ejemplo, en todo lo que es la cadena de montañas que tenemos, la cadena andina. Tenemos aguas termales, que esas se calientan a través del calor de la Tierra, ¿no? Tenemos esas energías. Hay otras energías que pueden también considerarse como energías renovables, que a pesar de no ser que nacen de la propia Tierra, pero sí se producen a través de elementos que sí son renovables. Los pellets, por ejemplo, de castaña o de madera, que se utilizan para ciertas estufas, son fabricadas por el hombre, pero son a partir de recursos que sí se pueden renovar. Entonces, esos pellets, por ejemplo, también sirven para poder generar energía, ¿no? Bien. Les decía, en lo que es la energía solar, hay dos tipos de aprovechamiento, ¿no? Una que es la energía fotovoltaica y la otra termosolar, que aprovecha el calor. Seguramente ustedes han debido ver en algunas casas, existen una especie de paneles solares con unos tubos que aprovechan el calor para calentar el agua, ¿no? También para generar energía eléctrica se utilizan algunas plantas, como las que hay en Chile, por ejemplo, que utilizan espejos para reflejar la luz del sol y concentrar todos los rayos del sol en un solo punto. Entonces, ese punto recibe tanto calor que puede calentar un aceite especial para que a través de ella se pueda generar también energía eléctrica a través de vapor, ¿no? Ese calor convierte el agua que circula en vapor y a través de ello se puede. No sé si lo tengo. No lo tengo. Pero es así. Bueno, otra cosa que debe conocer una persona que entra, si bien la autoridad cuenta con un equipo multidisciplinario y tiene economistas, tiene abogados, esencialmente, que trabajan, digamos, de manera conjunta, pero es necesario que el que trabaje ahí deba conocer nociones de lo que son microeconomía, ¿no? La microeconomía como tal es una parte integral de la economía que justamente estudia las relaciones entre la oferta y la demanda. Por eso es que es necesario conocer la microeconomía, porque todo lo que se hace está relacionado con esta oferta y demanda, que son esencialmente conceptos económicos, ¿no? Es necesario saber. Por otro lado, como les había dicho, la electricidad es un bien que se consume en el mismo momento en que se genera. Es decir, no se puede acumular como cualquier otro bien. Por ejemplo, si yo quiero acumular harina, lo puedo acumular pero la electricidad no se puede. Todavía hoy no se puede acumular de manera barata, económica. Cuesta mucho acumular energía eléctrica, ¿no? Por eso es que las centrales solares que tenemos, por ejemplo, en el país, están los paneles solares, pero no existen bancos de batería, que es donde se podría almacenar la energía. ¿Por qué? Porque esos bancos de batería todavía son muy caros. Por lo tanto, no es una forma sencilla ni barata de acumular energía, ¿no? Y se produce se consume en el momento en que se produce. Y también sirve un poco para determinar tanto lo que son las proyecciones de la demanda como las proyecciones de los elementos que se van a necesitar, ¿no? En un sistema eléctrico.
es decir, cuándo se va a necesitar construir una nueva central, son parte de la planificación del sistema eléctrico. Por eso es necesario saber, tener nociones de microeconomía. Y por otro lado, conocer lo que es la normativa sectorial, que es la ley de electricidad, la ley número 1604, de 19 de diciembre de 1994. Y otra cosa que debe conocer es lo que es la gramática y la redacción, ¿no? Porque evidentemente, como vamos a ver más adelante, todo el personal de la autoridad emite, o sea, su producto son informes. Estos informes deben ser claros, concisos y transmitir las ideas que se necesita transmitir al público y en este caso a las empresas reguladas, ¿no? Al ser una institución del Estado, nuestros actos son públicos, esencialmente las resoluciones que emitimos. Por lo tanto, cualquier persona puede acceder a esas resoluciones y esas resoluciones también, al estar fundamentadas en los informes que emiten las direcciones, deben ser claros. Por lo tanto, es muy importante que el personal de la autoridad conozca gramática y redacción, ¿no? Que en esencia a veces todos nosotros nos olvidamos y ya cuando hay personal que a veces tiene deficiencias, ¿no? Pero en el transcurso del tiempo, con los modelos que tenemos, evidentemente tiene que adquirir este conocimiento. Dentro de lo que es el hacer, habíamos visto que el personal, como tiene jerarquías, los analistas, que son los que hacen, digamos, principalmente el bosquejo final, el bosquejo inicial del informe, que después es revisado por los jefes y luego por los directores, es el que tiene que hacer un análisis crítico, ¿no?, del mercado eléctrico, es decir, de las circunstancias, de la normativa. Tiene que mirar si la empresa en la prestación del servicio o en la ejecución de sus actividades ha cumplido con lo que dice la normativa, ya sea tanto de la ley, sus reglamentos, como los demás decretos, resoluciones que nosotros emitimos, ¿no? Y en ese sentido, lo que hace el personal de la autoridad es elaborar informes técnicos. O sea, todo lo que hacemos es informes. Sobre eso nosotros vemos, ¿no? Y esos informes también están basados en muchos casos sobre trabajo de campo, es decir, inspecciones principalmente, ¿no? Que se dan en sitio para verificar, por ejemplo, la comisión de una infracción, que se dan para verificar que efectivamente lo que la empresa declara es correcto, para verificar que alguna infraestructura esté georreferenciadamente en el lugar donde nos han dicho y que cuenta con toda la declaración de las empresas. Porque el trabajo regulatorio siempre es ex post, es decir, nunca es ante, siempre es posterior a la ejecución de las cosas, ¿no? Con excepción, digamos, de la fijación de tarifas que se fijan por 4 años. En ese momento sí, o sea, la empresa en base a sus proyecciones presenta una propuesta de cuál debería ser la tarifa que quiere cobrar durante los siguientes 4 años. Es el único momento en que, digamos, nuestro trabajo es ex ante, ¿no? Y dentro de lo que es el ser, la persona que vaya a trabajar en la autoridad debe tener capacidad de trabajo en equipo. Como lo hemos señalado, la autoridad es un lugar donde interactúan diferentes disciplinas, diferentes carreras, ¿no? Es interactivo, trabajan muchas personas y esas personas deben tener la capacidad de relacionarse entre sí, de funcionar como uno solo, ¿no? Una máquina solamente. Todos deben estar engranados y deben aportar. Por lo tanto, deben tener mucha capacidad de trabajo en equipo. Deben tener iniciativa, porque evidentemente al estar sujetos a la ley, hay muchas cosas que pueden, legalmente se dice, hay vacíos de ley.
O sea, hay cosas que no están totalmente interpretadas. Entonces, la iniciativa nace desde ese punto de vista, ¿no? O sea, la persona que debería tener la capacidad de, en su análisis, establecer tal vez alguna solución a un problema que aparentemente no tiene una interpretación así cabal. Debe tener capacidad de toma de decisiones, justamente por lo que acabo de decir, porque en base a todo lo que nosotros tenemos y a la normativa, debemos decidir qué es lo que debemos hacer con la empresa si es que ha incumplido, por ejemplo, con alguna normativa, ¿no? Debe ser proactivo, es decir, debe tener la capacidad de poder relacionarse, digamos, desarrollar su actividad de manera activa, ¿no? Debe tener empatía para poder comprender en algunos casos, digamos, algunas limitaciones que pueda tener su compañero. Empatía para poder, digamos, enseñar, colaborar con algunas cosas que tal vez algunos de los compañeros no pueden hacer, ¿no? Y mucha responsabilidad, porque nosotros, al ser una entidad pública, estamos sujetos a lo que es la ley 1178, de la ley SAFCO, y en general la ley de electricidad y el sector de electricidad es uno de los mejores regulados en el país. Es decir, nuestra regulación está tan bien diseñada que la mayoría, por no decir todas, de nuestros procedimientos están establecidos y tienen plazos, fijan plazos en los cuales nosotros no podemos superar, ¿no? Por eso es que muchas veces se habla de que el sector gubernamental, el sector público tiene muchos retrasos. En la Autoridad de Electricidad eso es muy raro, ¿no? No sucede, porque nuestros procedimientos nos dan plazos específicos y si un informe tiene que salir en 10 días, sale en 10 días. Si una resolución tiene que salir en 30 días, sale en 30 días, ¿no? No es que se retrasa ni tenemos dilaciones. Y en el decidir, el funcionario tiene que tomar decisiones en base a la información que nos proporcionan las empresas eléctricas, que determinen principalmente el cumplimiento o incumplimiento de la normativa legal vigente, ¿no? Eso es lo que debe decidir en general en su trabajo todos los días. Ahora, una vez que ya hemos explicado más o menos qué es lo que debe ser, qué debe saber, qué debe hacer y qué debe decidir el personal que vaya a trabajar en la autoridad, es que nosotros nos permitimos, digamos, sugerir que en la currícula universitaria se puedan introducir algunas de estos temas, ¿no? Introducción a los modelos de regulación, introducción a la normativa del sector eléctrico, introducción a la economía y a la microeconomía e introducción al derecho. ¿Por qué? Porque el sector de regulación trabaja con una norma, la ley de electricidad, y es necesario interpretarla y mirarla desde el punto de vista legal, ¿no? Ahora, ¿por qué ponemos introducción? Porque normalmente, y eso yo lo conozco como ingeniero eléctrico, a nosotros en la universidad nos dan todos los elementos que nos permiten establecer y saber cómo opera cada nivel, ¿no? La generación, cómo opera la transmisión, la distribución de electricidad. Y como ese conocimiento es básico, estos serían solamente como una complementación, porque normalmente estos temas se los toca principalmente en posgrado, es decir, una vez que se concluye el pregrado con la licenciatura, en el posgrado se conoce con mayor detalle estos elementos. Entonces, si se fijan, ninguna de las universidades, ni privadas ni estatales, toca estos temas en pregrado, ¿no? Porque también seguramente no es el momento idóneo, digamos, para saber. Sin embargo, nosotros sí hemos tenido funcionarios que
han venido a trabajar sin conocimiento previo de esto y por lo tanto resulta un poco más pesado. Por eso es que sería necesario que las universidades por lo menos puedan colocar nociones básicas para que cuando el funcionario vaya a trabajar en la autoridad pueda conocer con exactitud y ampliar su conocimiento respecto de estos temas, ¿no? Como, digamos, comentario, yo hablando con algunos economistas, decían ellos que todo lo que habían visto en economía, en el resto de los trabajos que tenían, los sectores en donde han estado, no se veía, pero que en la autoridad es en el único lugar donde todos los conceptos que han aprendido de microeconomía son aplicables, ¿no? Modelos de proyección, por ejemplo, de demanda, Arimá, Sarimá, otros modelos que ellos utilizan. ¿Por qué? Porque justamente los modelos regulatorios utilizan mucho esta teoría microeconómica. Entonces, ellos pensaban que nunca en su vida profesional iban a utilizarla, pero en la autoridad sí es necesario hacerlo, ¿no? Buenas tardes a todas y todos. Interesante esto de estas charlas. Siempre va reflexionando, siempre va activando algunas iniciativas. No sé cuál sería, digamos, con la luz eléctrica estamos nomás tratando de abastecernos en las ciudades y alguna proyección hubiera eso de eólica o solares, por lo menos en las escuelitas de las fronteras a los 180 grados, digamos, ¿no es cierto?, al sur, desde Cobija hasta Tarija, desde el Sajama hasta la frontera, más o menos. ¿Cómo llegaríamos si no se puede llegar a la población en su totalidad, por lo menos a las escuelitas para que hagan sus pequeños experimentos? Todo aquello, no sé si está previsto o cómo avanzaríamos en eso. Va a disculpar. No, muchas gracias por la pregunta. Sí, bueno, un poco aclarar primero, ¿no? En realidad, estos proyectos sí existen a partir del gobierno nacional. De hecho, el Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas tiene varios proyectos para poder alcanzar, digamos, una cobertura. De hecho, el PEDES, el Programa de Desarrollo Sectorial, establece que hasta el 2025 nosotros debemos lograr una cobertura del 100% en la ciudad y del 95% en el área rural. En ese sentido, el Viceministerio de Electricidad ha creado el programa Electricidad para Vivir con Dignidad, del cual depende el programa de electrificación rural, con el cual la empresa ENDE en la actualidad está desarrollando proyectos de electrificación rural en las comunidades a donde no puede llegar el distribuidor. Como les he explicado, la prestación del servicio de electricidad es un sector regulado y justamente para que exista un equilibrio, muchas veces las empresas distribuidoras no pueden llegar al área rural como tal, porque el área rural es siempre un sector ineficiente. O sea, tender una línea para llegar a un usuario o a dos usuarios resulta muy caro. Y como esa línea tiene que distribuirse, el costo de esa línea tiene que distribuirse de acuerdo al modelo que nosotros tenemos entre todos los usuarios, para el resto de nosotros esa tarifa, esa inversión encarece nuestra tarifa. Por lo tanto, se busca un equilibrio. Y por eso es que el viceministerio, como nunca, digamos, en la historia de nuestro país, está buscando que a través del PER, del Programa de Electrificación Rural, se pueda acceder a la mayoría de las comunidades, ¿no? En ese sentido, nosotros no desarrollamos, como decir, normativa ni programas. Nosotros lo que hacemos como institución es regular el servicio, ¿no? Regular, es decir, mirar que la prestación del servicio se preste con calidad, continuidad y seguridad. En esencia es ese nuestro trabajo y para ello todas las direcciones emiten normativa, ¿no?
Sí, buenas tardes. Acá con el permiso de la directora de secundaria, se está estableciendo unos planes para actualizar la currícula base. Justamente estamos hablando con un grupo de físicos acá en la Dirección de Educación Secundaria y estamos viendo, como usted mismo ha manifestado, cuando se llega a educación superior, universidad, muchas veces trabajando recién se aprende, ¿no? Todos los ingenieros, físicos, profesionales hemos visto eso. Y hemos visto que esto va desde la universidad, también tiene su grado de responsabilidad la secundaria, también tiene su grado de responsabilidad la primaria, y estamos enfatizando en que el niño debe aprender desde pequeñito los conceptos básicos fenomenológicos. Si no va a entender muy bien lo que es kilovatio hora, energía, las ecuaciones matemáticas, trabajo, energía, que es la base, ¿no? La ecuación del movimiento. Por ejemplo, yo tenía la duda que en el Alto alguna vez queríamos hacer una planta eólica, pero hemos pasado cursos y hemos aprendido que depende mucho de la densidad del aire, ¿no? Y es por eso que hay ciertas regiones, hay mapas. Entonces, puntualmente a lo que voy es que tendríamos que trabajar, ustedes como todo científico, ¿no? A veces sabemos mucho conocimiento, pero no sabemos cómo transmitirlo. Y para eso están las instituciones como educación secundaria, primaria, con la cual, con un equipo de físicos más que se está sumando o que desinteresadamente quiere trabajar, lo ideal sería trabajar con alguno de sus técnicos, tal vez el más didacta que hay en el equipo, y poder ver para cada grado, nivel conceptualmente al conocimiento, al entendimiento del niño, del adolescente, del joven, irle introduciendo estos conceptos básicos fundamentales. Yo pienso que esa sería la línea más adelante, poder ir ya sentarnos en la mesa, ver contenidos con ciencias naturales, biología, medio ambiente, temas tan importantes los cuales el niño tiene que ser consciente. Alguna vez en alguna charla decíamos que ya no tenemos excusa para ser país del tercer mundo, sino podemos ser del primer mundo. Tenemos todo, no está tan contaminado nuestro cielo, todavía no estamos sufriendo tanto, pero vamos a sufrir más adelante si no tomamos las previsiones en cuanto al consumo energético. Como usted sabe, quieren hacer el Bala Chepete, pero se puede amortiguar esto con la generación y, como usted decía, distribuida, ¿no? Tanto en energía solar fotovoltaica, eólica, pero ir concientizando a los pequeños, a los niños que son el futuro, y ellos ya con esta conciencia ecológica, medio ambiente, energía sana, sustentable, limpia, poder desarrollar un país de primer mundo. Yo creo que eso apuntamos todo. Más que todo es un comentario para indicarles si se podría, ¿no? Con el permiso de la directora, de las autoridades, poder ir ya trabajando, hilar en fino, ya en mesa, sentarnos con los técnicos, ver. Ustedes saben, ellos saben, nosotros sabemos la parte didáctica, hasta qué parte es conveniente que se abarque ciertos contenidos. Muchas gracias. Bueno, sí, muy, muy interesante su comentario. Y evidentemente creo yo, porque, o sea, nosotros hemos decidido enfocar esto en la educación superior, porque hemos visto que a la fecha, ya en la currícula de ciencias naturales y todo lo demás, tanto de primaria como de secundaria, física y todo lo demás, están inmersos parte de estos conocimientos. Entonces, si bien, como dice usted, podríamos tal vez reforzar o ampliar esos conocimientos, pero creo yo que tal vez nosotros no somos los más indicados para poder establecer hasta cuál debería ser el límite, ¿no? De qué es lo que debería aprender un niño en primaria. Yo digo eso porque yo tengo un hijo en primaria, el cual sí le están enseñando qué es energía eólica, energía solar, sabe cómo se produce, a través de qué, pero digamos el concepto, los fundamentos teóricos, cómo están construidas, digamos, los paneles solares y todo lo demás, no entra en el detalle porque obviamente no corresponde. Entonces, tal vez, si bien nosotros podríamos coadyuvar, digamos, en algunos temas, pero definir hasta cuál sería el límite que debería enseñarse, cómo debería enseñarse, tal vez eso no podríamos nosotros hacerlo, ¿no? Claro, sí. Sin embargo, me parece muy buena esa apreciación porque evidentemente a veces restringirnos nosotros es un error, ¿no? Nosotros podríamos ampliar mucho más el conocimiento y de hecho nuestro país va a salir adelante justamente con ingenieros científicos que puedan desarrollar estas tecnologías, entenderlas y tal vez
hacerlas más baratas para nosotros también, ¿no? Muchas gracias por la exposición. Retomando un poco el tema que trataba el compañero que me antecede, creo que de lo que se trata fundamentalmente acá es de generar conciencia en las nuevas generaciones de la urgencia que tenemos de cambiar matrices energéticas, ¿no es cierto? Los combustibles fósiles dañan el medio ambiente, escasean, no son renovables, suben de precio, y por lo tanto hay una urgente necesidad de que se genere conciencia en nuestros futuros ciudadanos, nuestros niños, nuestros jóvenes, sobre este tema. Entonces, yo creo que las empresas públicas, autoridades públicas, tienen una función muy importante en ese aspecto. El hecho de que ustedes enfoquen su presentación, su propuesta al subsistema de educación superior, un poco, permítame serle honesto, complica por el hecho de que, como usted sabe, es un sector, un subsistema altamente diversificado, ¿no es cierto? Ya no solo son universidades, son institutos técnicos, son escuelas de formación de maestros, pero además cada una de esas instituciones tiene una diversificación inmensa en las carreras. Entonces, cuando usted nos plantean y nos dice esto, sugerimos se incorpore en las currículas, pues la pregunta que nosotros hacemos es en currículas de qué carreras. Entendemos que no serían ingenierías eléctricas porque esas deben tener mucho más avanzado el planteamiento que lo que se hace acá. Sería en otras carreras, dado que, como ustedes dicen, su institución tiene disciplinas profesionales variadas. Entonces sería, por ejemplo, para economistas que no han llevado ingeniería eléctrica, pero sí necesitarían conocer algo si es que van a entrar a trabajar en su institución. Ese es el planteamiento según lo entendido, ¿no es cierto? Vamos a tomarlo así, pero me parece que desde el Ministerio de Educación exhortamos a instituciones del sector eléctrico a que, además de haber hecho el planteamiento puedan coadyuvar en esa ambición que tenemos desde el Ministerio de Educación en generar una conciencia en nuevas generaciones sobre la importancia de cambiar matrices energéticas y de ver las grandes posibilidades que se presentan con la energía eléctrica en sus diversas variedades, ¿no es cierto? Eso como comentario general. Gracias. Sí, evidentemente no se ha nombrado a qué carrera estamos dirigiendo. Sin embargo, una gran mayoría del personal que trabaja en la autoridad, por lo menos en lo que tiene que ver con la regulación del sector eléctrico, son ingenieros eléctricos. En la currícula, por ejemplo, que yo he llevado, no nos han enseñado nunca lo que es regulación. O sea, obviamente nos enseñan cómo opera, qué hay que hacer, cómo se mantiene, qué fenómenos, qué ecuaciones, cómo se diseña, pero nunca desde el punto de vista regulatorio. Entonces, cuando uno entra a trabajar a la autoridad, se topa con una barrera que, digamos, desde el punto de vista técnico no existe. Porque si yo quiero dar solución a un problema, lo voy a diseñar. Pero ya en el ámbito regulatorio, yo me topo con una barrera porque digo, esto sí lo puedo hacer así. Pero la regulación me dice que yo debo hacerlo a costo mínimo. Por lo tanto, ahí ingresan otros elementos, como son la optimización y todo lo demás, que si bien en la facultad se lleva como materias matemáticas y todo lo demás, pero su aplicación recién se lo mira en el sector regulatorio. Por eso es que, digamos, si bien no lo he nombrado, pero al momento de hacer esta presentación, sí hemos pensado en lo que son los ingenieros eléctricos. Porque si bien podemos conocer todo cómo opera el sector,
Lo que no conocemos es la regulación. No conocemos cuál es, de hecho, aquí es la primera vez que se escucha, digamos, cuando uno va a hablar de mercado, ¿no? De hablar que la electricidad es un bien. Casi a nadie se le ocurre pensar que la electricidad es un bien, pero sí es un bien porque tiene características de un bien, justamente. La única diferencia es que no es almacenable y por lo tanto se lo consume en el momento en que se genera. Está pensado para los ingenieros eléctricos, pero evidentemente usted tiene razón, porque también, como es multidisciplinario, los economistas, los abogados, generalmente los tres somos los que miramos estos aspectos, tienen que tener noción de las otras carreras, ¿no? Y sí, es posible, digamos, que esto pueda ser aplicable inclusive a las otras carreras.